Y este fin de semana el régimen de Nicolás Maduro develó su intención de imputar a María Corina Machado por el asesinato de los más de 20 venezolanos que han sido asesinados en las protestas post-elecciones. El fiscal madurista Tarek William Saab hizo pública esta información. O sea, que ella pudiera ser imputada por homicidio. En cualquier momento pudiera ser cualquiera de ellos responsabilizado como autores intelectuales de estos hechos. Es decir, esos muertos, esas personas asesinadas, que los distintos informes, como el de la Comisión de Verificación de Hechos o el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, atribuye al terrorismo de Estado, es decir, que el Estado perpetra estos hechos, el fiscal del régimen pretende imputárselos a María Corina Machado. Es la intención. Actualicemos las cifras de los detenidos hasta la fecha. Siempre es bueno revisar cuánto tiempo llevan tras las rejas, quién o quiénes. Julián Ecuri con nosotros. Julián. Y Dani, así es, repasemos con exactitud las cifras que ha dejado esa brutal represión tras las elecciones del 28 de julio. Mire, en este momento la ONG Foro Penal Venezolano reporta que ya son más de 1.500 detenciones tras el 28 de julio en Venezuela. Repasemos con exactitud las cifras. Son 1.503 detenciones arbitrarias, de ellos son 129 adolescentes, es decir, personas menores de 18 años que han sido detenidas por el régimen. En esta lista también hay 14 indígenas, 18 personas con alguna discapacidad, 200 mujeres y de esas 1.500 solamente han sido liberadas 90 personas. Pero como usted lo decía, Idania, veamos algunos de esos rostros de la represión en Venezuela. Hablamos de Américo de Gracia, exdiputado venezolano, detenido el 9 de agosto, cumple ya 11 días detenido. También hablamos de Williams Dávila, exgobernador de Mérida, 12 días detenido. Ahora también hablemos de Freddy Superlano, dirigente opositor venezolano del partido Voluntad Popular, quien cumple ya 21 días detenido. También hablemos de María Oropesa, otra de las personas que ha sido detenida por el régimen, coordinadora de Vente Venezuela, esto en el estado de Portuguesa, quien cumple 14 días detenida. Incluso su madre en este momento desconoce su paradero porque no ha logrado verla tras su detención. Y por último, hablemos de Henry Alviares y Dignora Hernández, quienes fueron detenidos antes de las elecciones del 28 de julio y cumplen ya 5 meses detenidos por el régimen de Nicolás Maduro. Y Dania, mire, Hernández y Alviares se encuentran en este momento presos con cargos de terrorismo, sin derecho a tener abogados privados, a la defensa y al debido proceso. Una muestra más de la violación de derechos humanos en Venezuela. Gracias, Julián. Gracias por ayudarnos a actualizar las cifras de los detenidos en Venezuela. Quiero saludar en esta parte del programa a Javier Elhague, él es director legal internacional de Human Rights Foundation, organización de derechos humanos con sede en la ciudad de Nueva York. Javier, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, Idania, por tu invitación. A ver, Javier, ¿crees en las cifras de denuncias de violación que estamos o que están presentando y que muestran evidentemente un aumento en esas cifras? Pero al tiempo que crecen estas cifras, evidentemente crece también la preocupación de los organismos internacionales, la preocupación de la gente que no sabe dónde están sus familiares o dónde los pueden ubicar. Eso está, digamos que, sobre la mesa en este momento posterior a lo que fueron las elecciones. Sí, lamentablemente la dictadura, el régimen de Nicolás Maduro está tratando de atornillarse en el poder, a pesar de que hay evidencia de que perdió con el 67% de los votos, esto con las actas públicamente disponibles para cualquier persona de poder verificarlas, de 83.5% del total de las actas. Apenas 30% de la población le apoyó, a pesar de ser un régimen dictatorial ya de más de
de 20 años, que tiene casi 25 años en el poder, a pesar de que todo el aparato público hace décadas que es obligado a votar por el gobierno, y aún así 67% de la gente le rechazó. Y el gobierno, por tanto, este régimen dictatorial que no cree en absoluto en el Estado de Derecho, no cree en absoluto en la voluntad de las personas en su país y quiere que esta élite pequeña se quede en el poder a toda costa, está respondiendo con represión, con terrorismo de Estado, como lo ha calificado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión. Y por tanto, los números de los reprimidos, de los muertos, no deja de subir. Sí, lamentablemente. Nicolás Maduro pretende cobrarle a María Corina Machado los muertos de las protestas post-elecciones. Eso anunciaba quien dice ser el fiscal de los venezolanos, Tarek William Saab. Es decir, los informes que tenemos y que se han levantado señalan el propio Estado, pero el Estado, o el régimen, como le digo, pretende cobrárselos a Machado. La verdad es que cuesta creerlo cuando uno ve las declaraciones del gobierno. Sin embargo, es un patrón. Las dictaduras mienten y las dictaduras se salen, las dictaduras se salen con la suya en sus mentiras muchas veces porque controlan el aparato judicial y finalmente, como se ve en Venezuela, controlan el aparato represor, que son en este caso las Fuerzas Armadas, que además están controladas por un órgano dentro de las Fuerzas Armadas que reprime a los militares, que vigila a los militares y que está dirigido desde Cuba, una dictadura que ha sido exitosa en mantener un sistema totalitario por más de 60 años. Entonces, esa es la situación lamentable y por eso se tratan de salir con la suya, con sus mentiras. Recordemos que ya a Leopoldo López, en su momento, durante las protestas de 2014, 2015, se le encarceló bajo el mismo tipo de lógica. La gente sale pacíficamente a rechazar a la dictadura. Los agentes de la dictadura, ya sean oficiales, personas armadas o oficiales en ropa civil, o en el caso de Venezuela, como parte del terrorismo de Estado, los colectivos controlados por el régimen asesinan personas. En este momento son arriba de 23 las personas documentadas muertas como producto de la represión del régimen. Y luego se los cobran a esas personas, a los líderes de la oposición demócratas, pacíficos, que buscan que la voluntad de la gente, que en este caso ha quedado absolutamente documentada por más del 67% de los votos, de que salga el régimen y de que entre un nuevo gobierno para evitar que esa voluntad se cumpla. Así que no, es terrible y lamentablemente, dado lo que ya hizo Maduro hace algunos años, no sorprende que estén haciendo esto. Javier, este fin de semana, entre las cosas que Maduro dijo, se refirió a la participación de ciertos influencers venezolanos en lo que fue la invitación o la convocatoria a las concentraciones del sábado pasado. Y Maduro, al referirse a ellos este fin de semana, les dijo: ustedes tienen que decidir si continúan su carrera fuera con sus familias en Venezuela. La verdad, esto no ha dejado de impactarme porque me parece una amenaza directa a la familia de quienes puedan o no participar en alguna convocatoria opositora. Sin duda es una amenaza velada, ¿no? Les recuerda que sus familias están en Venezuela y eso significa que le puede pasar lo que le está pasando a las familias de otros perseguidos políticos, como por ejemplo la propia María Corina Machado y Edmundo González, que están en la clandestinidad básicamente, con las familias asustadas, por supuesto, a pesar de que obviamente saben el rol histórico y valiente y corajudo que están jugando sus familiares, pero es normal en Venezuela que hayan demasiadas familias en el exilio, es normal en Venezuela que mucha gente haya tenido que salir como producto de la crisis económica, y el régimen al hacer esto está diciéndoles
a sus familiares, que ustedes ya saben el sufrimiento que pueden tener los familiares de los perseguidos políticos, a sus familiares les puede pasar algo. Y eso es una amenaza importante te felicito por encontrarla y resaltarla, porque cuando uno escucha, por ejemplo, los discursos permanentes del régimen, ellos están constantemente hablando en eufemismo y en lenguaje así de la rebelión en la granja de Orwell, ¿no? Sí. Lo que queremos es amor, vamos a imponer el amor y la paz, ¿no? Con los colectivos revolucionarios matando gente. Todo el tiempo están hablando de eso, ¿no? Queremos la paz y vamos a lograr la paz. Y no vamos ellos constantemente están mintiendo, ¿no? No están diciendo lo que uno ve, lo que puede verificar empíricamente, que es que están matando gente, que es que están encarcelando personas, que es que están haciéndolo de manera terrorífica, están creando, como dijo la Comisión Interamericana, terrorismo de Estado, porque van a un restaurante y levantan a una persona y se la llevan a la cárcel porque desaparecen a Freddy Superlano por una semana y luego dejan saber que sí, en efecto, está en el Helicoide, un centro de torturas en Venezuela, un centro documentado como un lugar donde se tortura a los presos. Y por tanto lo que le está diciendo a él, a su familia, a la oposición es, sí, lo tenemos, no lo hemos mostrado por una semana, no hemos ni siquiera dicho dónde está, no lo vamos a mostrar si no queremos, y sí, está en un lugar donde todo el mundo sabe, se tortura a la gente. Eso es lo que el régimen está transmitiendo constantemente, pero a veces se le sale, como se le salió aquí con los influencers, de que recuerden que sus familias están en Venezuela, como diciendo, recuerden que aunque ustedes estén en un país democrático, yo tengo a sus familias y puedo ir contra ellas, lo cual es obviamente algo gravísimo, gravísimo, gravísimo. Y un tema a notar sobre este tema de las familias también. Recordemos que la campaña de María Corina y de Edmundo González, de la Unidad Democrática en general, fue tan exitosa, algo que está, como digo, documentado ya con esta victoria tan increíble que se produjo en Venezuela, tan potente, tan grande, tan incontestable. eh, eh, Fue exitosa porque se centró en las familias, ¿no? Se centró en que todos tienen familiares, 20% de la población venezolana aproximadamente ha tenido que emigrar durante el régimen chavista. Entonces, se enfocó en que si cambiaban las cosas, podrán volver los familiares. Ahora, Javier, ¿cómo están viendo a Venezuela y al proceso postelectoral en la distancia? Nosotros en HRF nos enfocamos en lo que consideramos países autoritarios, que son como 90 y casi 100 en el mundo. Y Venezuela, el caso de Venezuela es un caso de estudio, la verdad, a nivel global, muy importante, porque la oposición venezolana ha sabido aprovechar al máximo una pequeña rendija de competencia electoral para lograr meterse y probar y ganar primero y luego probar que ganaron por 67% del voto. Y eso es muy difícil bajo regímenes dictatoriales, por ejemplo el de Cuba, que directamente impide cualquier tipo de participación de un opositor real, auténtico en un proceso electoral, y por tanto allá es imposible. Corea del Norte gana Kim Jong-un por 97% de los votos de la asamblea del Partido Comunista, controlada por el Partido Comunista en ese país. Entonces, encontró poca rendija de competencia electoral y la aprovechó al máximo. Y con esa legitimidad y visibilidad que le ha dado esa campaña a nivel internacional, que en otras palabras, las personas razonables del mundo, todas las democracias del mundo, los gobiernos razonables del mundo, reconocen a Edmundo González y a la campaña de María Corina como los legítimos ganadores. Entonces ella, como líder de este capital, ella está tratando de mantener la esperanza, número uno, de mantener la paciencia, de promover que la gente no se desespere en exigir, bueno, sí que pida que el régimen salga ya, que el régimen reconozca la derrota electoral, pero que la gente no entre en la desesperación de que porque el régimen está persiguiendo, matando, asesinando, que no entren en la desesperación de creer que la causa está perdida, sino al contrario, ellos siguen mandando mensajes de esperanza de que el mundo va a ser en enero proclamado como presidente, va a ser reconocido como tal. Sí. Ahora, ¿es ese el liderazgo necesario para este momento, Javier?
nos parece que ese liderazgo, como HRF, nosotros lo vemos como algo muy positivo, lo vemos como algo interesante e importante y muy poderoso para la psiquis de los demócratas en todo el mundo, y lo apoyamos y esperamos que las cosas sucedan como ellos esperan. Si no, si el régimen mete presa a María Corina, El Mundo, y de alguna manera se sale con la suya con ello, pues seguramente que el mundo los rechazaremos, el mundo democrático los rechazaremos de manera clara, como lo hemos venido haciendo, y habrán maneras para que desde el mundo democrático se trate de reconocer a un gobierno, al verdadero gobierno legítimo, un poco como lo que ocurrió en su momento con el presidente de la Asamblea Legislativa, que fue considerado presidente interino por más de 70 países democráticos alrededor del mundo. Yo creo que ese es el peor de los casos, que se llegue a una cosa así de reconocimiento, pero que por lo menos de reconocimiento a un gobierno opositor, al menos en el exilio, pero que por lo menos le signifique controlar embajadas, es decir, darle menos espacio de influencia a la dictadura. Pues quiero agradecer a Javier Elhague, director legal internacional de Human Rights Foundation. Gracias, Javier, por acompañarnos hoy. Gracias, Idania, por la invitación, y estamos a tus órdenes. Gracias, lo sé. Gracias por contar, por nosotros poder contar contigo.